Hola, hola, muy buenas noches para todos. Un abrazo gigante y disfrutando de esta nochecita de lluvia, una noche que también nos invita al recogimiento y por supuesto encontrarnos en estos espacios tan especiales. Un saludo a Pornús, a Marjorie Álvarez, a Maritza Tamayo, un abrazote gigante. Luisa Nanda, Cándida, Luz María Plata, Comunión del Alma, J. Stael, Estela Montoya, qué rico, Cristina Gómez, Dalila, qué bueno verte por aquí, Dalila. Un abrazo gigante para todos ustedes. Daniel Trujillo, Natalia Rojas, Marta Margarita, qué bueno verte por aquí. Doris, Pauli, bueno, abrazo gigante para todos, Laura, Maritza. Bueno, de verdad que yo estoy muy feliz de estos encuentros y es una maravilla poder sentarnos a compartir más y más historias cada vez, porque esto nos va, yo creo que orientando en muchos aspectos. Bueno, hemos venido con una serie muy especial que hemos llamado Tu cuerpo habla y hemos hablado de soy tu riñón, soy tus riñones, soy tu hígado, soy tu corazón. Hoy vamos a hablar de soy tu vaso. El vaso que aparentemente no jugaría un papel muy importante y del que uno tiene como una cierta y remota idea cuando jugábamos fútbol o basquetbol o voleibol y de pronto nos tocábamos y decíamos nos duele el vaso, que realmente era muy distinto a lo que es el vaso en verdad, pero que francamente yo creo que pasa desapercibido en muchas ocasiones y que van a darse cuenta ustedes es demasiado importante en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y en el que la fisiología, el comportamiento de nuestro cuerpo esté en buenas condiciones. Así que hoy soy tu vaso. Vamos a ir pasando por cosas interesantes. Como sé que hay algunos que vienen por primera vez a estos encuentros, yo quiero hacer una aclaración aquí y es que hemos dicho en otros lives que la medicina acupuntural o la medicina tradicional china habla de 5 elementos fundamentales que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, y que decimos que hay una ley de generación y otra de dominancia. Los invito a que revisen de pronto esto en los lives que hay allí colgados y que realmente van a empezar a encontrar muchas cosas fundamentales. Ya aquí Gloria Consuelo nos está dando pistas, la central energética de nuestro organismo. Me encanta que nos vayamos adelantando. Y bueno, entonces les decía, el vaso en ese orden de ideas de los 5 elementos representa el elemento tierra junto con el páncreas y con el estómago. De hecho, se habla de una unidad del vaso páncreas para hablar de estas cosas y normalmente está en relación también con ese estómago. Hay órganos yin y hay órganos yang. Hay órganos yin que tienen que ver con vísceras sólidas y otras con vísceras huecas, y entonces resulta que normalmente un órgano denso, sólido como el riñón se consolida con otro que es hueco como la vejiga. O por ejemplo el pulmón con el intestino grueso, o el corazón con el intestino delgado, o el hígado con la vesícula biliar. En este caso es muy importante, el vaso se conecta con el estómago como tal, y entonces vamos a permitir que empecemos a comprender esto de los 5 elementos y vamos a entender qué importancia tiene eso. Y hagamos otro pequeño paréntesis. Los chinos hablan también de causas de enfermedad y en esas causas ellos se refieren al calor, al fuego, al frío, la humedad, el viento y la sequedad. Pero vieron que hice énfasis bastante en la humedad porque se van a dar cuenta que con relación al vaso la humedad tiene muchísimo que ver y nos tiene que mostrar muchas de las características por las cuales se manifiesta sintomáticamente ese órgano vaso como tal desde el punto de vista energético. Yo los voy saludando aquí de a poquitos a todos y bueno, qué rico que estemos por aquí porque yo creo que vamos encontrando un grupo muy especial que cada vez se consolida más y es muy bello poder compartir con ustedes. Bueno, cuando hablamos de la humedad, desde este punto de vista de la energética china, insisto,
Esa humedad tiene que ver mucho con los desechos en el cuerpo y esos desechos a su vez están en relación con cosas como la caspa, las lagañas, la grasa en exceso y sustancias en exceso que van en la sangre que no deberían estar allí depositadas, y eso indica que desde ya el vaso es un gran regulador de muchas cosas en nuestro cuerpo. Así que ya empezamos a deducir, por ejemplo, cuando alguien tiene caspa, no simplemente es el Pityrosporum capitis, que es un honguito que puede producir esto de la caspa, sino que frecuentemente detrás de eso puede haber una baja en la energía de este órgano tan fundamental que es el vaso. Lo propio cuando hay muchas lagañitas, lo propio cuando ocurren este tipo de acumulaciones de sustancias que nos llevan a que definitivamente empecemos a cambiar el concepto que tenemos frente a esto que estamos mencionando, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta, fundamental, el vaso, desde ya lo tenemos que decir, es enemigo de la humedad. Y esa humedad va a llevar a que se produzcan síntomas o signos como esos que les estoy mencionando. Por ejemplo, este de la caspa, esto de las lagañas, esto de la grasa en exceso, y esto nos va a llevar seguramente a que se cambien por completo los panoramas. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos grandes sustancias por las que el organismo funciona de manera adecuada. Una, pues obviamente es la sangre, pero otra es la que ellos llaman el ki, y ese ki es la energía vital que circula a través de nuestros órganos y sistemas, y de ese ki depende en gran medida la sensación de bienestar que nosotros tengamos. Si hay un buen ki, una buena energía, llamémoslo así, entonces los órganos dialogan entre ellos, conversan, se cuentan todos los chismes y hacen entonces que precisamente a través de estos movimientos ese ki, esa energía circule de manera armónica, de manera regulada, y por supuesto también van a hacer que ese ki vaya a llevar informaciones claves para que, insisto, cada órgano, cada sistema, cada tejido y en última instancia cada célula pueda establecer un diálogo consigo misma y con las demás que componen todo ese gran, digámoslo así, esa gran urdimbre, ese gran tejido de nuestro organismo que nos permite mantenernos en ese equilibrio perfecto. Así que ya sabemos, hay dos sustancias por las que el organismo funciona de manera adecuada: la sangre y el ki, o sea, la energía básicamente. ¿Qué pasa? El vaso también está en relación con una cosa fundamentalísima. Antes pensábamos que no era tampoco tan interesante el vaso y pensábamos que era un órgano ahí que eliminaba glóbulos rojos y punto, pero resulta que también sabemos hoy en día que está en relación con el sistema inmune y ayuda a eliminar glóbulos rojos, pero almacena también glóbulos blancos. Entonces, junto con el hígado y con el timo, forma una especie de triangulito: hígado, vaso, timo. Yo creo que ustedes lo ven al revés en la imagen, pero esos tres órganos están formando lo que se llama el triángulo del sistema retículo endotelial. Nombres raros, pero es para entender que ahí está gran parte del sistema inmunológico de nuestro cuerpo, gran parte del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Si el vaso está funcionando bien, es casi que ya garantía de que las cosas van a ir bien desde el punto de vista de la energía del sistema inmunológico. Y dicho sea de paso, por algo, alguien ya nos dijo, es como la central energética. El único órgano en nuestro cuerpo que tiene dos chakras es el vaso, un chakra anterior y un chakra posterior. Esos dos chakras están haciendo que se regule y se potencialice continuamente la energía y que la estemos redistribuyendo a nuestro cuerpo, y que a partir de precisamente eso nosotros tengamos la energía suficiente como para tener cómo responder ante una noxa, ante un ataque, ante algo que nos cambia por completo el panorama y ante algo que nos está diciendo: hey, necesitamos ayuda, necesitamos energía suficiente. Recordemos que el vaso hace una unidad con el páncreas, y esa unidad con el páncreas tiene que ver con todo el proceso. Recordemos, la digestión tiene que ver mucho con el proceso digestivo, con la secreción de dos hormonas fundamentales también, que son la insulina y el glucagón. La insulina es la que regula el azúcar y el glucagón es el que va formando una cosa que es digámoslo así, una especie de energía de reserva
de grasita de reserva que se va acumulando precisamente para que cuando haya una escasez mayor, ella salga a relucir y diga, momentico, que allí yo tenía algunas reservas guardadas y que podemos contar con esas reservas. Así que, pero vamos a dejar esa parte del páncreas a un ladito porque nos vamos a centrar hoy en el vaso. Entonces, decimos que la digestión comienza obviamente por la boca, es decir, allí se abre ese proceso de la digestión, pero el vaso de entrada ya nos está mostrando cosas fundamentales desde que abrimos la boca. Cuando tenemos lo que se llama una capa de saburra, le decimos en medicina, la saburra es una especie de capa blanquecina en la lengua que debería ser apenas un tintecito muy poco notorio, pero cuando ya se hace muy blancuzca, eso está indicando que el vaso está en una seria congestión y que de eso depende en gran medida ese buen funcionamiento. Es muy probable que si encontramos lo que se llama una capa de saburra, ese sistema inmunológico esté comprometido, sea un signo de alarma que nos esté diciendo pilas, hay que poner atención a esto, pero además de eso ocurre una cosa que es bellísima, que son lo que se llaman las indentaciones. Algunos de ustedes seguramente van a empezar a mirar lenguas de aquí en adelante, se van a dar cuenta que si sacan la lengua en los lados, en la parte lateral de la lengua, algunas personas marcan claramente la huella de los dientes. Eso es lo que se conoce como las indentaciones. Esto no debería ser así de marcado. Cuando es así de marcado, también indica que la energía del vaso está congestionada y nos va a llevar a descifrar muchos de los signos o síntomas que vamos a ver más adelante, que son realmente interesantísimos. Por eso digo yo que cuando el cuerpo habla, nos está contando muchos chismes de muchas maneras, él se busca la manera de hacerlo y si no lo escuchamos finalmente reniega más duro hasta que se hace entender. Entonces resulta que el vaso es un órgano de transformación y de transporte de esos alimentos que se van a convertir en ese ki y en esa sangre de la que mencionábamos anteriormente. Pero mucho cuidado con esto, también el vaso es exquisitamente sensible a la radiación electromagnética y por eso muchos pacientes con disautonomía alteran este centro energético. Ojo, porque la disautonomía es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio y cuando la energía del vaso se baja, entonces empezamos a tener muchas manifestaciones. Por ejemplo, mareos, sensación de muerte inminente que puede llevarnos a un síndrome de pánico, puede llevarnos también a que haya las famosas fibromialgias, porque el vaso también tiene algo que ver con tendones y músculos como el hígado, puede llevar también a que nos sintamos en un momento determinado, bajo estas circunstancias, con una especie de depresión enmascarada que puede ocultarse a través de este tipo de cosas. Así que es muy importante tener en cuenta que esa disautonomía puede estar manifestando o puede ser una manifestación clara de que el vaso está congestivo, de que a lo mejor tenemos una fuente de radiación excesiva que nuestro cuerpo no está pudiendo manejar de manera adecuada y entonces resulta que ese vaso también se conecta o lleva la información a una cosa que se llama el punto mu del corazón, que es el punto, llamémoslo así, emocional del corazón y que queda al lado del omóplato izquierdo, cerca a la línea media, o sea, cerca a la columna, y allí está ese punto que los chinos llaman como ese punto mu del corazón. Un abrazo gigante para ti, Ramiro, qué rico verte por aquí, ya te vamos a tener de invitado muy próximamente, qué bueno que estés por acá. Entonces, tener en cuenta esto también, porque a través de esto nos estamos dando cuenta que desde el vaso nosotros podemos dibujar claramente lo que está expresando nuestro cuerpo. Cuando hay un exceso de radiación, el vaso se resiente, viene la disautonomía, vienen las bajas energéticas, viene toda esa información que nos va a llevar a que seguramente empecemos a tener muchas dificultades que se van a expresar como estos síntomas que estamos mencionando. Ese sistema retículo endotelial del que les hablaba ahorita, ese sistema de defensa, tiene una cosa fundamental también, es que requiere del autorreconocimiento,
Por eso, qué bueno, gracias hombre Ramiro, un abrazo para ti también siempre. Entonces ese sistema retículo endotelial está haciendo que muchas veces el timo se vea comprometido en esta zona y es en ese puntico donde la gente dice el por mi culpa y resulta que muchas de esas culpas están en relación con ese órgano del timo que, como les dije, se conecta con el vaso y el hígado y que componen gran parte del sistema inmune, y por eso muchas de las enfermedades de tipo autoinmune tienen que ver con este exceso de radiación que literalmente empieza a fundir estos tejidos. Ojo, porque el vaso también regula, ya lo dijimos, la humedad en el cuerpo, regula gran parte del apetito que nosotros podemos manejar en el día a día, y cuando no hay mucho apetito, entonces también estamos pensando, este hígado está congestionado, así que tenemos que pensar en otras opciones. Esto no es simplemente nos tomamos un purgante y listo, sino que muchas veces esto es un indicio claro de que algo está ocurriendo allí mucho más profundo. Como el vaso es enemigo de la humedad, evitemos los sitios que sean muy húmedos. Por ejemplo, ustedes han visto que hay sitios, casas, donde se ve la humedad porque el nivel freático, es decir, el nivel de la humedad de la tierra asciende por las paredes y literalmente se ve la humedad en las paredes, la corrigen 1000 veces pero se sigue descamando la pintura y eso significa que hay un nivel de humedad muy grande. El vaso es enemigo de este tipo de cosas y frecuentemente termina por disociarse allí, y por eso muchos niños que están cercanos o en relación con este tipo de niveles freáticos altos donde la humedad prevalece, empiezan a hacer problemas pulmonares o respiratorios, o definitivamente empiezan a alterar cosas mucho más profundas como la propia energía. Recordemos que en la ley de la dominancia de los 5 elementos, el vaso representa la tierra y esa tierra va a hacer que se absorba el agua cuando está en exceso esa energía del vaso, ¿sí? Entonces es fundamental también que tengamos en cuenta eso. Lo propio, cuando hagamos ejercicio y por supuesto nuestra ropa queda húmeda, no dejemos que esa ropa húmeda se quede ahí con nosotros hasta que se seque. No, lo primero, como decían las viejitas, mi hijo, hay que bañarse ya, mi hijo, porque eso le va a hacer mucho daño y con toda seguridad se va a enfermar. Y eso tenían mucha razón las viejitas. Es verdad que cuando aguantamos con la ropa húmeda mucho tiempo, el vaso se empieza a congestionar, empieza inclusive a producirse esa saburra que mencionábamos ahorita, pero también empieza la distensión abdominal. Ojo, porque el vaso tiene que ver, ya lo dijimos mucho, con la digestión, así que cuando hay distensión abdominal, eso puede indicar que el colon está el vaso está muy bajo de energía y entonces el colon se distiende y empieza toda esa sensación. Mucha gente cuando come dice, yo no tolero nada, es que no puedo comer nada porque inmediatamente me entamboro, es la queja frecuente para decirlo en términos cristianos, y eso lleva a que ocurra precisamente esto que les estoy mencionando. Entonces, ¿qué cosas puede llevar a manifestarse como exceso de humedad en el cuerpo? ¿Sí? Por ejemplo, la falta de energía. Cuando hay exceso de humedad, hay falta de energía. Ya lo dijimos, el vaso es el gran redistribuidor de la energía. Hay una pobre digestión y muchas veces, como esta humedad empieza a alterarse, o hay diarreas en exceso, o sobre todo tiende a haber mucho más estreñimiento. También tiende a formarse una cosa que se llaman los fibromas o algunos pequeños quistes en la piel que hacen que desde ahí entonces empecemos a notar que se empiezan a acumular desechos tóxicos que se manifiestan de esta forma. También el famoso linfedema o el edema de los ganglios o de la circulación linfática a través de la periferia, y mucha gente se le inflaman mucho las piernas y piensan que son las varices y ese tipo de cosas, pero resulta que está comprometido el sistema linfático que puede llevar a que haya esto que les estoy mencionando. Ojo, si hay humedad tiende a haber tos también. Esa tos excesiva, esa tos como irritativa que persiste durante muchísimo tiempo, esa tos que molesta, que incomoda, que no es una tos tremendamente productiva, pero que está ahí y que se vuelve como tos canzoncita, medio coqueluchoide se le llama eso. Resulta que esa tos puede ser un indicio claro de que el vaso está congestionado, y muy seguramente si eso ocurre, además de esa falta de energía,
pues habrá la expresión como la fatiga, trastornos de la concentración. Ojo a esto, los chinos literalmente dicen el vaso es enemigo de la reflexión excesiva. Es decir, que cuando le echamos cabeza y cabeza y cabeza y cabeza y cabeza y cabeza a una cosa, miren todas las veces que lo repito, eso significa una obsesión, y precisamente la emoción que, digamos, nos muestra que el vaso está alterado son las obsesiones. Cuando el vaso se equilibra, entonces pasamos de las obsesiones a las consagraciones, a hacer de manera sagrada cada oficio que estamos haciendo, y no nos vamos a las compulsiones, que sería el extremo pues opuesto de esas obsesiones. Y entonces, ¿qué pasa también cuando hay falta de energía? ¿Por qué ese vaso está congestionado? Que hay lo que en medicina llamamos la astenia y la adinamia, que eso es fundamental. La astenia y la adinamia es como la falta de energía, las ganas de no hacer nada, las ganas de quedarse quieto, y también tiene que ver mucho con el control muscular. Ojo, hay algunas cosas que se llaman fasciculaciones, y es que ustedes han visto que hay unos grupos de músculos que hacen como una especie de ligero temblorcito, frecuentemente ocurre a nivel de los párpados o de los brazos o de los muslos, y ese brinquito continuo que a veces se hace un poquito molesto y que incluso a muchos asusta, generalmente está en relación con esa falta de energía, porque el vaso está congestivo y puede llevar a que se manifiesten estos síntomas también. Desde el punto de vista digestivo, entonces puede haber falta de apetito, puede haber distensión, que generalmente se manifiesta también al correr, puede haber algo, reflujo gastroesofágico, porque el vaso es enemigo de la humedad, pero el estómago es amigo de la humedad. Entonces, en esa dupla que se está moviendo, frecuentemente puede oscilarse entre el reflujo gastroesofágico, es decir, la sensación de que los alimentos se devuelven y producen a veces pirosis, o sea, sensación de quemadura en el esófago, o las famosas agrieras, pues de las que nosotros hemos mencionado muchísimas veces también. ¿Qué ocurre? Que también, obviamente, dentro de esos procesos digestivos está pues la diarrea, que decíamos puede ocurrir cuando no está energéticamente bien dotado ese vaso. Como el vaso es el gran bombeador de la energía, si nos quedamos sin energía, los órganos tienden a caerse y ocurre lo que se llaman los prolapsos, que indican que hay una insuficiencia de energía del vaso. ¿Qué es un prolapso? Es una caída. Entonces se cae la vejiga, se cae la matriz o se cae las venitas que están a nivel del ano, y entonces forman las hemorroides y hacen que se produzcan este tipo de manifestaciones tan molestas, que indican que definitivamente ese vaso está caído, o peor aún, un rectocele, que es la salida literal del recto, que es una cosa muy, muy aburridora, muy difícil de manejar adecuadamente, y entonces puede llevar a esto. Pero también, como los órganos tienden a caerse, la vejiga tiende a colapsarse, a aplastarse ella misma, y entonces eso nos puede llevar a lo que se llama la polacuria. Esa gente que tiene que estar orinando continuamente, que mejor dicho, salen del baño y ya tienen ganas de volver a estar allá. Obviamente hay que descartar que no haya una infección urinaria, pero si no la hay, frecuentemente es esa energía del vaso. Cuando hay deficiencia, ojo, de la energía yang, de la energía masculina del vaso, entonces puede acompañar enfermedades graves, y uno de los síntomas claros es mantener las extremidades muy frías. Los chinos dicen mantén la cabeza fría y los pies calientes. Cuando esto se invierte, generalmente indica un déficit de energía del vaso. Puede haber muchos escalofríos, puede haber edemas, como ya lo dijimos, y ojo a esto, como no hay energía, el cuerpo es muy sabio y dice, a ver, si hay poca energía, ¿qué será más vital? Mandarle energía a órganos fundamentales para la supervivencia, como el corazón, el riñón, el pulmón, el hígado, o a los órganos genitales, y por supuesto que no es tan importante desde el punto de vista supervivencia, aclaro, porque yo sé que me van a chistar por ahí. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esto puede llevar inclusive a la disfunción eréctil, porque cuando no hay mucha energía, pues se baja esa energía del vaso. Ya vamos a mencionar enseguida ¿Qué vamos a hacer para desintoxicar ese vaso? Y por supuesto que es importante. ¿Qué más decimos? La piel también se puede afectar y empieza a haber el famoso eczema, o muchos de los cuadros de acné también tienen que ver con el vaso como tal, y muchas veces la ansiedad
o el insomnio. Ojo a esto porque es una queja muy frecuente en nuestra consulta. Muchas veces la ansiedad o el insomnio tienen que ver con alteraciones en la energía del vaso, bien sea por exceso o por defecto. Cuando hay exceso de la energía yang del vaso, entonces ¿qué pasa? Que esa energía se bombea continuamente, casi sin control, sin regulación, y entonces un cerebro completamente energizado al final del día, pues obviamente va a llevar a que haya un insomnio. ¿Qué pasa? Que el vaso también controla la sangre de los vasos, y por eso muchos de los cuadros de varices o de sangrados inadecuados, por ejemplo, menstruaciones exageradas o simplemente rectorragias, porque se está alterando esa venita hemorroidal, hace que se salga la sangre por el recto, o algunos tipos de hematomas o de fragilidad capilar que puede existir. A alguien le dan el papirotazo en el brazo y inmediatamente sale el morado. Muchas veces esto tiene que ver con alteraciones importantes de esa sangre que los vasos están portando y que el vaso está dejando a un lado. ¿Qué pasa? El vaso también ayuda a manejar los músculos como el hígado, y cuando el vaso no está en un punto adecuado, los músculos se empiezan a atrofiar y empiezan a producir este tipo también de manifestaciones que por supuesto son muy desagradables. Y por eso cuando la energía en la edad adulta ya se va disminuyendo, uno de los primeros síntomas que ocurre es que se pierde el tono muscular, ¿sí? Recordemos también que el vaso tiene que ver con el gusto, con la sensación del gusto. Por eso en este tiempo de pandemia se dieron cuenta que mucha gente perdía el gusto y el olfato. Eso se llama la disgeusia o ageusia, y en la falta del olfato, anosmia. Esas dos cosas ocurrieron con mucha frecuencia durante estos tiempos de COVID, porque precisamente una de las cosas que se afecta en la infección por el COVID es ese sistema retículo endotelial del cual ese vaso hace parte. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Otro signo muy claro, y por eso de verdad la boca nos está contando muchísimas cosas, es que cuando el vaso está agotado en su sistema energético, los labios se ven agrietados y muy pálidos. Generalmente son como los labios de alguien que está premortem en un momento determinado, y es que de verdad es un signo de alarma grande. Y por eso muchas veces en las salas de urgencia, uno de los signos más importantes que nos dice realmente cómo está el paciente es ver el colorido de sus labios, y por eso cuando alguien entra a cirugía le hacen despintar los labios y las uñas para poder ver qué tanto está oxigenando y qué tanto se está moviendo la energía en ese órgano tan fundamental. Tengamos en cuenta también que el vaso se afecta mucho cuando comemos en exceso o bebemos en exceso. El vaso es un gran regulador, y por eso tampoco le gusta que lo disregulen y que entonces abusemos de él. Cuando excedemos la cantidad de alimentos o bebemos en exceso, sin duda se va a ver resentido también ese vaso. Entonces decíamos, los órganos yang son huecos, los órganos yang son parejas de órganos sólidos que son los órganos yin, y por eso el órgano hueco, en este caso con el que se comunica el vaso, es el estómago. Tengamos en cuenta de que si esa dupla está en desequilibrio, el vaso es uno de los grandes factores que inciden en cuadros de obesidad. Por eso hay gente que hace 1000 dietas, que toma 1000 medicamentos y que no rebaja 1 kilo y que incluso hace ejercicio bien, pero si el vaso está en desequilibrio es muy poco probable que se pierdan algunos kilitos, y por eso vemos que muchas veces en nuestra consulta estos pacientes acuden porque ya están aburridos de hacer 1000 dietas, pero no logran bajar, y muchas veces lo que ocurre es que hay que regular primero el vaso antes de pensar en una dieta o en un tipo de método para adelgazar. ¿Qué alimenta la humedad, o mejor dicho, qué incrementa la humedad en el cuerpo, para que lo tengamos en cuenta? Y de ahí voy respondiendo esa pregunta, porque es una manera de drenar también el vaso. Los alimentos crudos en exceso pueden llevar a que haya demasiada humedad en nuestro cuerpo y pueden llevar a que precisamente se den este tipo de cosas a nivel del cuerpo que tenemos que tener en cuenta. Los jugos en exceso
también pueden afectarnos y llevar a exceso de humedad. Ojo, no significa que no debamos tomar jugos. Ahora estamos teniendo, precisamente por la publicación de algún texto por ahí, que no debemos tomar jugos que porque son excesivamente llenos de fructosa. Es cierto que los excesos en todos son malos, pero también necesitamos la fructosa para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Entonces simplemente darle un adecuado manejo a esto y no comer en exceso o no tomar en exceso estos jugos. También es muy importante que no tengamos excesos en las ensaladas. Gracias, Catalina, por tu comentario. Resulta que el exceso de ensaladas también suele ser esta relación con los alimentos crudos que nos pueden llevar a excesos de humedad en el cuerpo. Entonces, vuelvo e insisto, ni mucho menos, no faltaba más que no pudiéramos comer ensaladas. Claro, además son deliciosas, además está el reto de convertirlas en un plato que a la vista sea bastante agradable, pero simplemente no excedernos. Todo exceso es malo. Muy importante. Como el vaso hace parte del elemento tierra, normalmente el vaso también se ve afectado cuando se altera el arraigo, cuando la estabilidad se ve amenazada por alguna circunstancia, y entonces cuando empezamos a perder un poco de conexión con eso que resulta como nuestra cultura, nuestra estabilidad interior, vamos a entender que esto empieza a ocurrir. Muy importante también, como es parte de ese elemento que tiene que ver con la tierra, se comunica en gran medida con el riñón. Recuerden, si el vaso se congestiona, la tierra se congestiona excesivamente, la tierra absorbe al agua, y ahí en el agua estaba el riñón, que lo dijimos en esa primer charla que hicimos sobre esta serie, Tu cuerpo habla, somos tus riñones. Ahí que quedó grabada en el Instagram TV y está montada también en YouTube. Ahí decíamos que el riñón maneja los huesos. Por ende, si el vaso se congestiona demasiado, se agota la energía del riñón y empieza a manifestarse la artritis por exceso de humedad, y puede producirse sensación de pesadez, de entumecimiento, de dolor, de hinchazón. Todo esto se puede ver afectado. ¿Qué más ocurre? Con el vaso ya lo dijimos, se cansa mucho cuando hay un esfuerzo mental, y entonces empieza a alterar la capacidad de concentrarnos y de memoria, y sobre todo se afecta mucho cuando hay emociones que tienen que ver con la obsesión. Recordemos, así como el riñón maneja los miedos, el hígado maneja las iras, el corazón las alegrías, el vaso maneja las obsesiones. Si drenamos adecuadamente el vaso, esas obsesiones se van a convertir en consagraciones, pero si no, en compulsiones que nos puede llevar a cosas muy complicadas. ¿Qué tener en cuenta también entonces, ahora sí, para ir finalizando? Cómo drenar ese vaso, cómo mejorar la energía del vaso. Truquitos para el rural. Ustedes saben, no puedo mencionar medicamentos, pero sí puedo mencionar algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, infusiones de diente de león. Esa florecita amarilla que ustedes ven en el campo, que casi florece de manera espontánea, casi que la gente la llama maleza, en realidad es una de esas buenesas. Alguna vez estuve con un campesino formidable que trabaja mucho desde todo lo que él llama las buenesas y desde toda la agricultura orgánica, y él dice no existe tal maleza. Pues el diente de león es uno de los drenadores más importantes del vaso, y ahí estoy respondiendo parte de tu pregunta, Clara Uribe, es cómo empezar a drenarlo, cómo limpiarlo. Lo primero, una infusión de diente de león al menos 1 o 2 vecesitas por semana. Tampoco exagerar el consumo de diente de león, porque entonces puede afectar los niveles de azúcar en nuestro cuerpo. Otra fundamental que estuvo muy en boga en este tiempo de la pandemia, porque además es un excelente estimulador del sistema inmunológico, es la famosa echinacea o equinácea. Esa echinacea realmente lo que está haciendo es fortaleciendo el sistema inmune y ayudando a drenar esa energía del vaso. La echinacea es fundamental, pero se debe tomar por periodos breves, digamos de 10-15 días, descansar un tiempo, 1 mes, 2 meses, de nuevo volver a tomar, y así periódicamente estimular ese buen funcionamiento del vaso con la echinacea. Ni qué decir, este es mi preferido para el vaso, el ginseng, que se consigue en muchas presentaciones, pero el ginseng es
excelente para el manejo de las obsesiones, es excelente para regular la energía del vaso, es excelente para que ese vaso redistribuya esa energía fundamental del vaso y es fundamental para que desde ahí también cuando consumimos el ginseng nosotros tengamos la posibilidad perfectamente de restablecer esa energía vital. Aquellos que no logran manejar adecuadamente esta información, es muy importante que entendamos que gran parte de las obsesiones se pueden manejar con el ginseng. Los invito a que consuman ese ginseng, que eso es absolutamente fantástico y maravilloso. Otra plantica más para drenar el hígado, el vaso, el hinojo. El hinojo es muy importante. El ginseng, lo están preguntando por aquí, se puede conseguir de muchas formas. De hecho, comercialmente lo venden en pequeños frasquitos que se toman, son frascos bebibles o también en cápsulas. También venden algunas de las ramitas del ginseng, o sea que hay muchas maneras de consumirlo y es muy importante. Del diente del león, sí, es la infusión de la flor del diente de león y puede ayudar también las hojitas. También algunos dicen que las raíces, yo pienso que hay que tener cierto cuidado con el manejo de las raíces. El hinojo también, ustedes han visto que el hinojo también lo utilizan muchas de las madres lactantes, el hinojo, porque muchas veces ese hinojo ayuda a mejorar mucho la lactancia y es porque finalmente se está estimulando el drenaje de toda la energía. Gracias por tu pregunta, Erika. Sí, es muy importante tener en cuenta que tengamos pendientes a los pacientes que tengan anticoagulantes, que estén tomando anticoagulantes, porque sí se pueden ver afectados por algunas de estas cosas que estamos mencionando. Por eso lo ideal es que cuando vayamos a consumir este tipo de cosas, siempre estemos bajo la asesoría de alguien que realmente conozca el tema y de esta manera podemos mejorar mucho estos aspectos. Aquí nos está confirmando Xiaomi que sí, que le dieron precisamente para producir leche materna y eso es muy importante porque realmente puede mejorar mucho la secreción a nivel lácteo en esas mamás que tienen dificultades para producir. Y aquí otro de las ramitas o de las cositas reyes del drenaje del vaso, que es la manzanilla. La manzanilla es esa infusión además tan deliciosa, pero fíjense que la manzanilla también se utiliza mucho con frecuencia para lograr establecer una calma, una serenidad que es necesaria, sobre todo cuando esos momentos de obsesiones están casi perturbándonos de tal forma que ya se nos hace muy difícil de manejar. Y finalmente terminemos mencionando esto que es tan fundamental, algunos puntos de acupuntura, y voy a mencionar solamente 2 puntos. Uno se llama, o los chinos lo llaman el punto del estómago 36, que queda debajito de la rodilla por la parte externa, ellos lo dicen a 3 chuns. Chuns es esto, lo que mide el pulgar en esta falange distal, y eso es un chunt. Entonces ellos dicen 3 chunts por debajo de la rodilla y un chunt por dentro, ¿sí? Eso pues lo pueden buscar en cualquier cartografía por internet, buscan punto de estómago 36 de la acupuntura y les va a decir el punto exacto. Y resulta que cuando uno estimula, hace una digitopuntura, ni siquiera tiene que colocar agujitas, sino que con el dedo hace una especie de estimulación en sentido horario, ahí está estimulando el vaso, para que funcione de manera regular. Cuando se hace el sentido contrario, se está sedando el vaso y habrá momentos en que hay que sedar el vaso, por ejemplo, cuando ya se están desbordando muchas de estas cosas que les estaba diciendo. Ese punto del estómago 36 específicamente sirve para las molestias digestivas, para la sensación de debilidad. Uno todos los días debería realmente estimular ese punto para mantenerse activo. Muchos de los problemas respiratorios se pueden ver beneficiados de ese punto, estómago 36, vuelvo y le repito, en la nomenclatura de la energética china. La lactancia también se puede mejorar mucho desde ahí, y muchos cuadros de depresión y ansiedad que son originados precisamente porque hay un déficit de energía grande. Y truquito para el rural, ese punto lo llaman los chinos el Susan Li, que traduce algo así como la marea de la energía, y esto nos ayuda muchísimo en pacientes que tienen cuadros de síndromes premenstruales.
El otro puntico es el del vaso páncreas 6, así se llama en esa nomenclatura, vaso páncreas 6, que queda arribita del tobillo, por ahí unos 3 o 4 traveses de dedo más arriba. Bueno, eso se verá, ustedes lo buscarán ahí más exactamente, y por la parte interna del tobillo. Cuando se estimula ese punto, entonces se mejora mucho la energía total del sistema y es un punto realmente súper benéfico para la energía del vaso. Es muy útil en los pacientes que tienen prolapsos, ya lo dijimos, se cayó la vejiga, se cayó la matriz, se cayó el recto, se cayeron las varices del recto que se llaman hemorroides, y esto puede generarse, sí, se puede estimular con los dedos, se puede estimular inclusive con un láser de esos rojos que ustedes utilizan como un señalador cuando están queriendo presentar diapositivas, o quienes ya son más expertos lo pueden utilizar con acupuntura o con sus terapeutas que manejen acupuntura. Obviamente nosotros en la consulta lo manejamos mucho con el láser que nos reemplaza el chuzoncito. Ese punto del vaso páncreas 6 también tiene que ver mucho con las molestias digestivas, truquito importante también en la disfunción eréctil y en la falta de apetito sexual. Es muy importante ese punto del vaso páncreas 6. Y ojo también en relación con el insomnio y la ansiedad, ¿sí? Tengamos en cuenta pues estos dos punticos. Yo podría mencionarles muchísimos más, pero no se trata pues de dejarles una cantidad de cosas allí, sino que tengan herramientas prácticas para hacerlo y para darse cuenta. Y por supuesto empiecen a examinar su lengua, sus labios, por supuesto el color de la lengua que también nos está contando, y allí van a encontrar ustedes muchas de las respuestas que están buscando. Bueno, no me quiero extender mucho más, pero les quiero dar una súper noticia. Hoy confirmé, para el próximo jueves vamos a tener de invitado nuevamente a Luis Carlos Barboto, ese ser maravilloso la gente lo conoce como los Titos, que están trabajando hace mucho rato en ese proyecto tan bello que es El Amor es Hoy. Ya lo tuvimos como invitado en alguna ocasión y nos va a acompañar este jueves para que hablemos un poco sobre regresiones, sobre, por supuesto, hipnosis y sobre todos estos mitos que hay alrededor de este tema tan especial. Así que desde ya les cuento ese chisme, jueves 6:30 de la tarde, para que lo compartan con muchos de sus allegados. Les propongo que terminemos esta charla llevándonos las manos al corazón. Vamos a hacer una pequeña meditación. Respiramos lenta y profundamente. Recordemos que cuando respiramos profunda, lenta, rítmicamente, de manera pausada, lo que estamos es permitiendo que todos nuestros órganos y sistemas se nutran de manera adecuada, y por supuesto el vaso no va a ser la excepción. Por eso siempre que empezamos a hacer un ejercicio de meditación, nos centramos en la respiración, tratando de dejar a un lado cualquier tipo de información extra que nos vaya llegando y centrándonos solamente en el movimiento respiratorio. En razón de la brevedad del tiempo, vamos a hacerlo durante unos 3 movimientos. Respiramos lenta y profundamente. Ojalá teniendo lo que conocemos como una respiración abdominal, es decir, primero llevando el oxígeno al abdomen, luego al tórax. Allí nos detenemos, hacemos la pausa. Exhalamos primero la energía o el aire del tórax y luego la del abdomen, haciendo un movimiento como en un 8. Respiramos lenta y profundamente. Y ahora vamos a visualizar cómo esa energía llega a los 2 chakras del vaso, que queda ahí debajo de las costillas al lado izquierdo, y que tiene un chakra anterior. Visualizamos como si toda esa energía estuviera llegando al chakra anterior, y luego al chakra posterior en la parte de atrás de las costillas en el lado izquierdo, y visualizamos como si ese vaso realmente se estuviera nutriendo con esta energía tan especial, y visualizamos como a partir de entonces esa circulación, esa distribución de la energía empieza a magnificarse y a llegar sobre todo a aquellos sitios donde sintamos que nuestro cuerpo está reclamando más la presencia de esa energía, de pronto donde estamos sintomatológicamente evidenciando algunos signos que nuestro cuerpo está tratando de mostrar a través de esos síntomas, para que desde allí llevemos esa energía a esas zonas que tanto lo necesitan. Visualizamos mientras agradecemos
esa energía nutricia que está en nosotros. El vaso tiene que ver mucho con la energía terrestre y visualizamos también la energía celeste que llega a nuestro cuerpo, y con esas dos energías y esa complementariedad tan maravillosa activamos desde ahora ese triángulo del sistema retículo endotelial, comunicamos el vaso con el hígado y con el timo para visualizar cómo nuestro sistema inmune se fortalece y volvemos a activar todas las funciones de identificación de objetos o sustancias extrañas que puedan generar en nosotros alguna alteración del sistema de defensa. Visualizamos también cómo nos consagramos en nuestra vida y en nuestras acciones del día a día para que dejemos atrás las obsesiones, para que regulemos esta emoción tan importante y simplemente hagamos de cada uno de nuestros oficios lo más sagrado posible en nuestras vidas y nos podamos entregar en esa virtud de servicio, en esa virtud de la entrega, de la capacidad de amar y entregar generosamente esta posibilidad para que esa energía circule y nos podamos divertir realmente, entendiendo que a través de este vaso esa redistribución llega hasta el último rincón de nuestro cuerpo mientras agradecemos esa presencia infinita de esa energía. Bendecimos esa energía de nuestro vaso en nuestro interior y de esa manera recolectamos y mantenemos un nivel energético suficiente como para que nuestra cotidianidad nos permita llevar la vida en mejores condiciones, de una manera alegre, espontánea, con ganas de conocer y con ganas de sorprendernos continuamente. Respiramos nuevamente de manera profunda, lenta, rítmica y pausada. Y de esta manera, poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, de este aquí y este ahora, y nos vamos conectando de nuevo. Recuerden pues, esto queda en el Instagram TV, queda en YouTube, compártanlo, sigan compartiendo. Me encanta cuando me están llegando a la consulta, mira, escuché ese live y me di cuenta que tengo este problema, y resulta que muchos de los pacientes ya están llegando con el diagnóstico hecho y mucha gente, inclusive en el exterior, nos está brindando la posibilidad de servirle de esta manera. Conviértanse ustedes también en servidores y de verdad nos la vamos a gozar de esa manera. Rico, yo también los bendigo a ustedes por estar conmigo este tiempo y porque podamos compartir estos momentos. Nos vemos entonces, recuerden, jueves 6:30 de la tarde con ese súper invitado Luis Carlos Barboto, que nos va a hablar sobre hipnosis, sobre regresiones y sobre todos los mitos que existen alrededor de este tema. Un abrazo y disfruten mucho su noche. Chao, chao.